Ciudad. Además, la ciudad requiere, para sus actos y su defensa, convivencia y fraternidad con las ciudades circunvecinas, y por eso se constituyó el reino. Por lo cual, como quiera que el ánimo humano no se tranquiliza con poseer determinada tierra, sino que siempre desea adquirir tierra, como vemos por experiencia, acaece que surgen discordias y guerras entre reino y reino, las cuales son tribulaciones de las ciudades, y por las ciudades, de los barrios, y por los barrios, de las casas, y por las casas, del hombre. Y así se impide la felicidad. De aquí que para evitar estas guerras y sus causas, conviene que la tierra, y cuanto al género humano le es dado poseer, sean monarquía, es decir, que haya un solo principado y un príncipe, el cual teniéndolo todo, y no pudiendo desear más, mantenga contentos a los reyes en los límites de sus reinos, de modo que tengan paz entre sí, en la cual se asienten las ciudades, y en esta quietud se amen los vecinos, y en este amor se satisfagan las casas, y así viva el hombre felizmente. Que es para lo que el hombre ha nacido. Y a estas razones pueden reducirse las palabras del filósofo, cuanto dice en la política que cuando varias cosas están ordenadas a su fin, conviene que una sea reguladora, o más bien regente, y todas las demás regidas o reguladas por aquella. Del mismo modo que vemos en una nave que los diversos fines y oficios a un solo fin están ordenados, esto es, a ganar el deseado puerto por vía saludable. Por donde, de igual manera que cada oficial ordena la propia obra al propio fin, hay uno que todos estos fines considera y ordena, mirando al último de todos. Y este es el nauta, a cuya voz han de obedecer todos. Y tal vemos en las religiones y en los ejércitos, en todas aquellas cosas que están, como se ha dicho, ordenadas a un fin. Por lo cual se puede ver por modo manifiesto que, para la perfección de la universal religión de la especie humana, es menester que haya uno a manera de nauta que, considerando las diversas condiciones del mundo y ordenando los diversos oficios necesarios, tenga por entero el universal e irrefutable oficio de mandar. Y a este oficio llamósele por excelencia imperio, sin adición alguna. Porque es mandamiento de todos los demás mandamientos. Y así, quien es puesto en tal oficio es llamado emperador, porque es comandante de todos los mandamientos. Y lo que él dice es ley para todos y por todos debe ser obedecido, y todo otro mandamiento de éste cobra vigor y autoridad. Así, pues, se manifiesta que la imperial majestad y autoridad es la más alta de la sociedad humana. En verdad, podría dudar alguien, diciendo que aunque sea necesario al mundo el ejercicio del imperio, esto no hace que se asuma la autoridad del príncipe romano, la cual se pretende demostrar. Porque el poderío romano no se adquirió por la razón ni por decreto de universal convenio, sino por la fuerza que parece contraria a la razón. A esto se puede responder fácilmente que la elección de este sumo oficial debía proceder primeramente del consejo que a todos provee, es decir, Dios. De otro modo la elección no hubiera sido igual para todos, dado que antes del oficial susodicho nadie se proponía el bien de todos. Y como quiera que no ha habido ni hay más suave naturalidad en el mundo, más fuerza en mantenerlo ni más sutileza en conquistarlo que la de la gente latina como se puede ver por experiencia, y principalmente la del pueblo santo, que llevaba mezclada con la suya sangre troyana, Dios lo eligió para tal ejercicio. Pues como quiera que no se podía llegar a obtenerlo sin grandísima virtud, y se requería la mayor y más humana benignidad para ejercerlo, este era el pueblo mejor dispuesto para el caso. De aquí que no fue por la fuerza adquirido por la gente romana, sino de manos de la providencia que está sobre toda razón. Y en ello está de acuerdo Virgilio cuando dice, hablando en nombre de Dios. A estos, es decir, a los romanos, no les pongo límites de cosa ni de tiempo, pues que les he dado el imperio sin fin.
La fuerza, pues, no fue causa inicial, como creía el que cavilaba, sino causa instrumental, como los golpes del martillo son causa del cuchillo y el alma del herrero es causa eficiente y moviente. Así, pues, no la fuerza, sino la razón, y lo que es más, divina, ha sido el origen del Romano Imperio. Y que es así, se puede ver con dos razones clarísimas, las cuales demuestran que esa ciudad es emperatriz, que ha tenido en Dios especial nacimiento y por Dios ha sido especialmente creada. Mas, puesto que en este capítulo no se podría tratar de esto sin exclusiva extensión, y los capítulos largos son enemigos de la memoria, seguiré con la digresión en otro capítulo, para demostrar las razones apuntadas, no exentas de gran utilidad y deleite. V. No es maravilla el que la divina providencia, que por completo sobrepuja al angélico y al humano entendimiento, proceda muchas veces ocultándose de nosotros, puesto que muchas veces las obras humanas, aun a los hombres mismos, ocultan su intención. Pero sí es gran maravilla cuando la ejecución del eterno consejo procede tan manifiestamente que nuestra razón lo discierne. Y por eso yo, al principio de este capítulo, puedo hablar por boca de Salomón, que en nombre de la sabiduría dice en sus proverbios: Oíd, porque he de hablar de grandes cosas. Queriendo la inconmensurable bondad divina rehacer la criatura humana a semejanza suya, pues que por el pecado de prevaricación del primer hombre se había separado y desemejado de Dios, decidióse en el altísimo y unidísimo consistorio divino de la Trinidad que el Hijo de Dios bajase a la tierra a realizar este acuerdo. Y como quiera que en su venida al mundo era menester la óptima disposición, no solamente del cielo, mas de la tierra, y la mejor disposición de la tierra es siendo monarquía, es decir, que toda ella tiene un príncipe, como se ha dicho más arriba, fue ordenada por la divina providencia al pueblo, y la ciudad que tal debía cumplir, es, a saber, la gloriosa Roma. Y como quiera que el albergue donde había de entrar el Rey Celestial era menester que estuviese lo más limpio y puro, fue ordenada una santísima progenie, de la cual tras de muchos méritos, naciese una mujer superior a todas las demás, la cual fuese aposento del Hijo de Dios. Y esta progenie es la de David, de la cual nació el orgullo y honor del género humano, es, a saber, María. Y por eso está escrito en Isaías: Nacerá una virgen de la raíz de Yesé y la flor de su raíz subirá. Y Yesé fue padre del susodicho David. Y sucedió que, al mismo tiempo que nació David, nació Roma, es decir, Eneas fue de Troya a Italia, lo cual fue origen de la nobilísima ciudad romana, como atestiguan los escritos. Por lo que es asaz manifiesta la divina elección del Romano Imperio para el nacimiento de la ciudad santa que fue contemporáneo de la raíz de la progenie de María. E incidentalmente se ha de apuntar que cuando el cielo comenzó a girar no estuvo en mejor disposición que entonces. Cuando de allá arriba descendió el que lo ha hecho y lo gobierna, como aún hoy, por virtud de artes, pueden demostrar los matemáticos. Y el mundo no estuvo nunca ni estará tan perfectamente dispuesto como cuando fue mandado por la voz de un solo príncipe, comandante del pueblo romano, como lo atestigua Lucas Evangelista. Y así, había por doquier la paz universal, como nunca la hubo ni habrá, y la nave de la sociedad humana derechamente, por camino suave, a seguro puerto navegaba. Oh, inefable e incomprensible sabiduría de Dios, que a un mismo tiempo para tu venida tan de antemano te preparaste en Siria y en Italia. Y oh, estultísimas y viles bestezuelas, que a guisa de hombres coméis, que presumís hablar contra nuestra fe y queréis saber, escudriñando y desentramando, lo que Dios con tanta prudencia ha ordenado. Malditos seáis vosotros y vuestra presunción y quien en vosotros cree. Como se ha dicho más arriba, al fin del capítulo precedente, no solo tuvo nacimiento especial, sino especialmente creada fue por Dios.
Por lo cual brevemente, empezando por Rómulo, que fue primer padre de aquella, a su más perfecta edad, es decir, en el tiempo del emperador susodicho, no solo con humanas obras, sino con obras divinas prosiguió su vida. Porque si consideramos los 7 reyes que primeramente lo gobernaron, Rómulo, Numa, Tulio, Anco, y los 3 Tarquinos, que fueron como ayos y tutores de su infancia, podremos encontrar en los escritos de las historias romanas, principalmente en Tito Livio, que fueron de diversa condición, según las circunstancias de su tiempo. Si consideramos luego su adolescencia, luego que fue emancipada de la tutela real, desde Bruto, primer cónsul, hasta César, príncipe supremo, la veremos exaltada, no por humanos ciudadanos, sino por divinos, en los cuales había sido infundido para amarla a ella, no amor humano, sino divino. Y tal no podía ni debía ser, sino por fin especial de Dios, comprendido en tanta celestial infusión. Pues quién dirá que no fue inspiración celestial al rechazar Fabricio tan infinita cantidad de oro por no querer abandonar su patria. Y el que Curcio, tentado de corrupción por los sanitas, rechazase grandísima cantidad de oro por amor de la patria, diciendo que los ciudadanos romanos no querían poseer el oro, sino a los poseedores de oro tal. Y el que Mucio abrazase su propia mano por haberle faltado el golpe que había pensado para defender a Roma. ¿Quién dirá que Torcuato, sentenciador a muerte de su propio hijo, por amor del bien público, hubiese sufrido tal sin la ayuda divina, e igualmente el susodicho Bruto? ¿Quién lo dirá de los decios y los drusos, que entregaron su vida por la patria? ¿Quién dirá que el cautivo Régulo, enviado de Cartago a Roma para cambiar por él y otros prisioneros romanos los prisioneros cartagineses, hubiera aconsejado contra sí mismo, por amor de Roma, una vez retirada la legación, a moverle tan solo la humana naturaleza? ¿Quién dirá que Quinto Cincinato, convertido en dictador y apartado del arado, después del tiempo de su mando volvió a arar, rechazando aquel espontáneamente, y quién dirá que Camilo, bandido y desterrado, hubiese venido a libertar a Roma de sus enemigos, y después de su liberación, se volviera espontáneamente al destierro para no ofender la autoridad senatorial, sin instigación divina? Oh sacratísimo pecho de Catón, ¿quién se atreverá a hablar de ti? Ciertamente que no se puede hablar mejor de ti que callando, siguiendo así a Jerónimo cuando en el proemio de la Biblia dice, al nombrar a Pablo, que mejor es callar que decir poco de él. Ciertamente que es manifiesto, recordando la vida de estos y de los demás ciudadanos, que no han podido ser tan admirables obras sin alguna luz de la bondad divina, añadida a su buena condición. Y es ciertamente manifiesta que estos excelentísimos fueron instrumentos con los cuales procedió la divina providencia en el Imperio Romano, donde muchas veces pareció estar presente el brazo de Dios. Y no puso Dios sus manos en la lucha en que albanos con romanos combatieron desde el principio al fin del reino, cuando un solo romano tuvo en sus manos la libertad de Roma. No puso Dios sus manos, cuando los franceses, tomada toda Roma, atacaban a hurtadillas el Capitolio de noche y solo la voz de una oca dio el alerta. No puso Dios sus manos cuando durante la guerra de Aníbal, habiendo perdido tantos ciudadanos, que habían sido llevados a África 3 fanegas de anillos, hubiéranse visto obligados los romanos a abandonar la tierra, si aquel bendito Escipión el joven no hubiese emprendido la excursión a África por su libertad. Y no puso Dios sus manos cuando un joven ciudadano de baja condición, a saber, Tulio, defendió la libertad romana contra ciudadano tan grande cuanto lo era Catilina. Sí, ciertamente. Por lo cual no es necesario más para ver que Dios pensó y ordenó especialmente el nacimiento y la formación de la santa ciudad. Y hay quienes son de opinión que las piedras de sus muros son dignas de reverencia y más digno el suelo sobre que se asienta de cuanto los hombres han dicho y probado. Vi
Más arriba, en el tercer capítulo de este tratado, se prometió hablar de la elevación de la autoridad imperial y de la filosófica. Y por eso, una vez que hemos hablado de la imperial, es menester seguir adelante con esta digresión para ver la del filósofo conforme a la promesa hecha. Y aquí se ha de ver primeramente lo que este vocablo quiere decir. Porque aquí es más necesario saberlo que en el razonamiento de la autoridad imperial, la cual por su majestad, no parece que pueda ponerse en duda. Es preciso, pues, saber que autoridad no es otra cosa que acto de autor. Este vocablo, es decir, autor, sin la tercera letra, puede proceder de dos orígenes. El uno, de un verbo, muy abandonado, por el uso en gramática, que significa ligar palabras, es decir, aoeo. Y quien bien lo considera en su primera voz, claramente verá que el mismo demuestra que solo de unión de letras está compuesto, es decir, de solo 5 vocales, que son alma y enlace de toda palabra, y compuesto de ellas por voluble modo para figurar imagen de enlace. Porque, comenzando por la A, va luego a la U, y por la I va derechamente a la E, para volver luego a la O, de modo que, a la verdad, imagínase esta figura A, E, I, O, U, la cual es figura de enlace. Y en cuanto a autor, desciende de este verbo, que se toma solo para los poetas, que con el arte musaica han enlazado sus palabras. Y de esta significación no se trata ahora. El otro origen de que desciende autor, como atestigua Ugoxione al principio de sus derivaciones, es un vocablo griego que dice autentin, que en latín vale tanto como digno de fe y obediencia. Y así autor, de aquí derivado, se toma por toda cosa digna de ser creída y obedecida. Y de esto viene el vocablo. De que al presente se trata, es decir, autoridad. Por lo cual se puede ver que autoridad vale tanto como acto digno de fe y obediencia. Es manifiesto que Aristóteles es lo más digno de fe y obediencia, y que sus palabras son la más alta y suma autoridad, puede también probarse. De los operarios y artífices de las diversas obras, ordenadas a una obra y arte final, el artífice, o, más bien, ejecutante de ella, debe ser principalmente obedecido y creído por todos, como que solo considera el último fin de todos los demás fines. Por lo cual, al caballero deben creer el espadero, el palafrenero, el ensillador, el escudero y todos aquellos artífices ordenados al arte de caballería. Y como quiera que todas las obras requieren un fin, a saber, el de la vida humana, al cual es ordenado el hombre, en cuanto es hombre, el maestro y artífice que tal fin demuestra y considera debe ser principalmente creído y obedecido. Y este es Aristóteles. Así que es lo más digno de fe y obediencia. Y para ver cómo Aristóteles es maestro y guía de la razón humana, en cuanto procura su obra final, es menester saber que nuestro fin, que cada cual por naturaleza desea, de muy antiguo fue buscado por los sabios. Y como quiera que los que tal desean son en tan gran número, y los apetitos son casi todos singularmente diversos, aunque hay uno universal, fue muy difícil discernir aquel en donde directamente descansase todo humano apetito. Hubo, pues, filósofos muy antiguos, de los cuales Zenón fue el primero y principal, que vieron y creyeron que el fin de la vida humana era puramente la rígida honestidad. Es decir, que rígidamente, sin respeto alguno, había de seguirse la verdad y la justicia, sin mostrar dolor por nada, ni por nada mostrar alegría, ni percatarse de pasión alguna. Y definieron así lo honesto. Aquello que sin utilidad y sin fruto por sí mismo es de razón alabar. Y estos y su secta fueron llamados estoicos. Y contó entre ellos el glorioso Catón, de quien más arriba no osé hablar. Otros filósofos hubo que vieron y creyeron otra cosa que estos, y de ellos fue el primero y principal un filósofo llamado Epicuro, que, viendo que todo animal, apenas nacido, es por la naturaleza enderezado a su debido fin,
que huye el dolor y requiere alegría, dijo que nuestro fin era la voluptuosidad, es decir, el deleite sin dolor. Y por eso entre el deleite y el dolor no ponía intermediario alguno, diciendo que la voluptuosidad no era otra cosa que el no dolor, como también dijo Tulio en el primero del fin de los bienes. Y de estos, que de Epicuro son llamados epicúreos, fue Torcuato, noble romano, descendiente de la sangre del glorioso Torcuato, de quien antes hice mención. Otros hubo, y tuvieron principio en Sócrates y luego en su sucesor Platón, que, considerando más sutilmente y viendo que en nuestras obras se pecaba por mucho o por poco, dijeron que nuestra obra sin exceso y sin defecto, mesurada con el medio escogido por nuestra elección, que es la virtud, era el fin de que ahora se habla. Y lo llamaron obra con virtud. Y estos fueron llamados académicos, como lo fueron Platón y Espeusipo, su sobrino. Así llamados por el lugar donde Platón estudiaba, es a saber, la academia. Y de Sócrates no tomaron nombre, porque en su filosofía nada afirmó. En verdad, Aristóteles, que tuvo por sobrenombre Estagirita, y Xenócrates Calcedonio, su compañero, por el ingenio casi divino que la naturaleza había puesto en Aristóteles, conociendo este fin casi por el modo socrático y académico, lo limaron y trajeron a perfección la filosofía moral, Aristóteles principalmente. Y como quiera que Aristóteles comenzó a disputar andando de una a otra, fueron llamados él y sus amigos, digo peripatéticos, que vale tanto cuanto deambulatorios. Y como quiera que la perfección de esta moralidad fue cumplida por Aristóteles, el nombre de los académicos se apagó, y todos cuantos se unieron a esta secta son llamados peripatéticos, y tiene esta gente hoy el gobierno del mundo doctrinalmente, por doquier, y puédesela llamar casi opinión católica. Por lo cual se ve que Aristóteles es el guía y conductor de la gente con este signo. Y esto es lo que se quería demostrar. Por lo cual, recogiendo todo lo expuesto, es manifiesta la primera opinión, a saber, que la autoridad del sumo filósofo, de quien se habla, está llena de vigor. Y no repugna a la autoridad imperial. Mas aquella sin esta es peligrosa, y esta sin aquella es débil, no en sí misma, sino por el desorden de la gente. De modo que, unidas una con otra, son utilísimas y vigorosas. Y por eso está escrito en el de sabiduría. Amad la luz de la sabiduría vosotros todos cuantos presidís a los pueblos. Lo que quiere decir, únase la autoridad filosófica con la imperial, para gobernar perfectamente. Oh, míseros que en el presente gobernáis. Y oh, misérrimos los que sois gobernados. Porque ninguna filosófica autoridad se une a vuestros mandamientos, ni por propio estudio ni por consejo. De modo que a todos se les pueden decir aquellas palabras del Eclesiastés. Ay de la tierra cuyo rey es niño y cuyos príncipes comen a la mañana. Y a ninguna tierra puédesele decir lo que sigue. Bienaventurada la tierra cuyo rey es noble y cuyos príncipes comen a su tiempo, por necesidad y no por lujuria. Poned atención, enemigos de Dios, en los flancos, vosotros los que habéis tomado el mando de los regimientos de Italia. Y a vosotros os digo, reyes Carlos y Federico, y a vosotros los demás príncipes y tiranos. Y mirad quién se os sienta al lado a aconsejaros. Y enumerad cuántas veces al día os he señalado el fin de la vida humana por vuestros consejeros. Mejor os estaría volar bajo como golondrinas, que como buitres dar altísimas vueltas sobre cosas viles. Pues que se ha visto cuán son dignas de reverencia la autoridad imperial y la filosófica, que parecen apoyar las opiniones propuestas, hay que volver a la recta calle del proceso emprendido. Digo, pues, que esta opinión del vulgo tanto ha durado, que sin respeto alguno, sin inquirir razones, se llama noble a todo aquel que es hijo o nieto de tal hombre valiente, aunque eso nada valga. Y esto es aquello que dice.
Y así tanto ha durado esa falsa opinión entre nosotros, que llámasele noble a quien puede decir: yo he sido hijo o nieto de tal hombre valiente. Aunque eso nada valga. Porque se ha de notar que es peligrosísima negligencia el dejar que la mala opinión tome pie. Que así como la hierba se multiplica en el campo inculto y excede y cubre a la espiga de trigo, de modo que mirando por doquier no nace el trigo, y se pierde el fruto al cabo, así la mala opinión de la mente sin castigo ni corrección aumenta y se multiplica, de modo que la espiga de la razón, es decir, la opinión verdadera, se esconde, y, casi sepultada, se pierde. Oh, cuán grande es mi empresa en esta canción, al querer escardar campo ahora tan hojarascoso como es el del sentido común, tan de tiempo atrás sin cultivo. Ciertamente que no es mi intención limpiarlo del todo, sino solo en aquellas partes donde las espigas de la razón no están completamente ahogadas. Es decir, quiero enderezar a aquellos en quienes vive todavía alguna lucecilla de razón, por su buen natural. Porque se ha de cuidar tanto de ellos como de los animales brutos, pues que no me parece maravilla menor el recobrar la razón, ya del todo apagada, que el volver a la vida a quien ha estado 4 días en el sepulcro. Luego que se ha explicado la mala condición de esta opinión popular, súbitamente como cosa horrible, repercute fuera de todo el orden de la reprobación al decir: más vilísimo parece a quien mira la verdad, para dar a entender su intolerable maldad, diciendo que estos mienten en gran manera. Porque no solo es villano, es decir, no noble, el que, descendiendo de buenos, es malo, sino que es vilísimo. Y pongo ejemplo del camino mostrado, donde para mostrar tal es menester que haga una pregunta y responder a ella de esta manera. Hay una llanura con campos y senderos, con vallados, barrancos, piedras, lefia, con toda suerte de impedimentos, fuera de sus estrechos senderos. Ha nevado tanto, que la nieve todo lo cubre y todo muestra un mismo aspecto, de modo que no se ve vestigio de sendero alguno. Alguien que viene de una parte del campo y quiere ir a una casa que hay a la otra parte, por su industria, es decir, por su agudeza y bondad de ingenio, guiado de sí mismo, va camino derecho, dejando tras de sí las huellas de sus pasos. Otro viene tras él, que quiere ir a la misma casa, y no tiene que hacer más que seguir las huellas señaladas, y, por culpa suya, el camino que otro sin señal ha sabido seguir, yerra y tuerce por los setos y por las ruinas, y va a donde no debe. ¿A cuál de estos debe llamársele valiente? Respondo: al que fue delante. A este otro, ¿cómo se le llamará? Respondo: vilísimo. ¿Y por qué no se le llama no valiente, es decir, torpe? Respondo: porque no valiente, es decir, torpe, deberíasele llamar a quien, no teniendo señal alguna, no hubiese caminado a derechas. Mas como quiera que la tuvo, su error y su culpa no pueden absolvérsele. Y por eso hácele de llamar vilísimo. Y así, el que por su padre o por alguno de sus mayores es ennoblecido en su estirpe y no persevera en tal nobleza, no solamente es vil, sino vilísimo, y más merecedor de desprecio y vituperio que cualquier otro villano. Y para que el hombre se guarde de esta ínfima vileza, ordena Salomón a quien ha tenido antecesor valiente, en el 22º capítulo de los Proverbios: no traspasarás los antiguos límites que tus padres fijaron. Y antes dice en el 4.º capítulo de dicho libro: la vía de los justos, es decir, de los valientes, como luz resplandeciente procede, y la de los malvados es oscura y no saben dónde se arruinaron. Por último, cuando se dice: de suerte que está muerto y anda por la tierra, para mayor detrimento digo que semejante vilísimo está, muerto, pareciendo vivo. Donde se ha de saber que al hombre malo puede se le llamar muerto en verdad, y principalmente el que de la vida de su buen antecesor se aparta. Y esto se puede demostrar así.
Como dice Aristóteles en el segundo del alma, vivir es ser de los vivos, y como quiera que hay muchos modos de vivir como vegetar en las plantas, en los animales vegetar y sentir, en los hombres vegetar, sentir, crear, inventar y razonar, y las cosas se deben denominar por su parte más noble, manifiesto es que vivir en los animales es sentir animales brutos, digo y vivir en el hombre es usar de razón. Con que si vivir es ser el hombre, apartarse de tal uso es dejar de ser, y por tanto, estar muerto. Y no se aparta del uso de razón quien no razona el fin de su vida. No se aparta del uso de razón quien no razona el camino que ha de seguir. Cierto que se aparta. Y esto se manifiesta principalmente en quien tiene las huellas delante y no las mira. Y por eso dice Salomón en el 5º capítulo de los Proverbios. Morirá aquel que no tenga disciplina, y será engañado en su mucha estulticia. Es decir, muere aquel que no se hace discípulo y que no sigue al maestro. Y esto es vilísimo. Y alguien podría decir de él, ¿cómo es que está muerto y anda? Respondo, porque ha muerto el hombre y queda la bestia. Porque, como dice el filósofo en el segundo del alma, las potencias del alma están unas sobre otras, como la figura del cuadrángulo está sobre el triángulo, y el pentágono sobre el cuadrángulo. Así la sensitiva está sobre la vegetativa, y la intelectiva está sobre la sensitiva. Con que, del mismo modo que quitando el último ángulo del pentágono queda cuadrado y no pentágono ya, así quitando la última potencia del alma, es, a saber, la razón, no queda ya hombre, sino cosa con ánima sensitiva tan solo, es decir, animal bruto. Y este es el sentido del segundo verso de la canción propuesta, en el cual se exponen las opiniones ajenas. VII. La más hermosa rama de cuantas surgen de la raíz racional es la discreción. Porque, como dice Tomás, acerca del prólogo de la ética, conocer el orden de una cosa con otra es precisamente acto de razón. Y eso es la discreción. Uno de los más hermosos y dulces frutos de esta rama es la reverencia que el mayor debe al menor. Y así Tulio, en el primero de los Ofici, hablando de la belleza que sobre la honestidad resplandece, dice que la reverencia es de aquella. Y así como esta es hermosura de honestidad, así su contraria es torpeza y olvido de lo honesto. El cual contrario puede llamarse en nuestro vulgar irreverencia o, más bien, insolencia. Y por eso, el propio Tulio en el mismo lugar dice: poner negligencia en saber lo que los demás opinan de uno, no solo es propio de persona arrogante, sino disoluta. Lo cual no quiere decir sino que arrogancia y disolución es no conocerse a sí mismo, lo cual es principio de la medida de toda reverencia. Por lo cual yo, queriendo con toda reverencia hablando al príncipe y al filósofo quitarles a algunos la malicia de la mente, para infundirles luego la luz de la verdad, antes de proceder a reprobar las opiniones propuestas, mostraré cómo al reprobar estas no se habla irreverentemente contra la majestad imperial ni contra el filósofo. Porque si en cualquiera parte de este libro me mostrase irreverente, nunca sería tan feo como en este tratado, en el cual, hablando de nobleza, debo mostrarme noble y no villano. Y primeramente demostraré que no me atrevo contra la autoridad del filósofo. Luego demostraré que no me atrevo contra la majestad imperial. Digo, pues, que cuando el filósofo dice: lo que les parece a los más es imposible que sea completamente falso, no quiere decir, al parecer exterior, es decir, sensual, sino el de dentro, es decir, racional. Pues que el parecer sensual, según la mayor parte de la gente, es muchas veces falso. Principalmente en los sensibles comunes, donde el sentido se engaña frecuentes veces. Así sabemos que a la mayor parte de la gente el Sol le parece que tiene un pie de diámetro.
Y esto es tan falso, que, según las investigaciones e invenciones hechas por la humana razón con sus demás artes, el diámetro del cuerpo del Sol es 5 veces y media el de la Tierra. Como quiera que el diámetro de la Tierra tiene 6.500 millas, el diámetro del Sol, que según la apariencia sensual parece de un pie de largo, tiene 35.750 millas. Por lo cual es manifiesto que Aristóteles no se refería a la apariencia sensual. Y por eso, si es mi intención reprobar tan solo la apariencia sensual, no repruebo la intención del filósofo, y, por lo tanto, no ofendo la reverencia que se le debe. Y que yo me propongo reprobar la apariencia sensual es manifiesto, porque los que así juzgan, no juzgan sino por lo que perciben de estas cosas que la fortuna puede dar o quitar. Que porque ven hacerse los parentescos, los elevados matrimonios, las amplias posesiones, los grandes señoríos, creen que son causas de nobleza, y lo que es más, que tales cosas son la nobleza misma. Porque si juzgasen de la apariencia racional, dirían lo contrario. Es decir, que la nobleza es causa de estas, como más abajo en este tratado se verá. Y como yo, según puede verse, no hablo contra la reverencia del filósofo al reprobar tal, así tampoco hablo contra la reverencia del imperio, y quiero explicar la razón. Mas cuando se habla, ante el adversario, el retórico debe usar mucha cautela en su discurso, a fin de que el adversario no tome de aquí ocasión para empeñar la verdad. Yo, que hablo ante tantos adversarios en este tratado, no puedo hablar brevemente. Por lo cual, si mis digresiones son largas, nadie se maraville. Digo, pues, que para demostrar que no soy irreverente en la majestad del imperio, primero se ha de ver qué es reverencia. Digo que reverencia no es otra cosa que acatamiento de sujeción de vida por signo manifiesto. Y visto esto, hay que distinguir entre lo irreverente y lo no reverente. Irreverente quiere decir privación, y no reverente, negación. Y por eso la irreverencia es desacatar la sujeción de vida con signo manifiesto. La no reverencia es negar la sujeción indebida. Puede el hombre rechazar una cosa de dos maneras. De una, puede el hombre desmentir no ofendiendo a la verdad, cuando se priva del debido acatamiento, y esto es propiamente desacatar. De otra manera puede el hombre desmentir no ofendiendo a la verdad, cuando aquello que no es no se confiesa. Y esto es propiamente negar. Como decir el hombre que es del todo mortal, es negar propiamente hablando. Por lo cual si yo niego la reverencia al imperio, no soy irreverente, sino que soy no reverente. Porque no es contra la reverencia, como quiera que no la ofende, del mismo modo que el no vivir no ofende a la vida, más si la ofende la muerte, que es privación de aquella. De aquí que una cosa sea la muerte y otra no vivir. Que no vivir es el de las piedras. Y por eso muerte quiere decir privación, que no puede existir sino en el sujeto del hábito, y las piedras no son sujeto de vida. Por lo cual no puede decírseles muertas, más que no viven. Igualmente yo, que en este caso no debo guardar reverencia al imperio, se la niego. No soy irreverente, más soy no reverente, lo cual no es arrogancia ni cosa merecedora de vituperio. Más sería arrogancia el ser reverente, si reverencia se pudiera llamar, porque en mayor y más verdadera irreverencia, se caería. Es, a saber, de la naturaleza y de la verdad, como más adelante se verá. De caer en esta falta se guardó Aristóteles, maestro de filósofos, cuando dice al principio de la Ética: si son dos los amigos y uno es la verdad, a la verdad ha de consentir. En verdad, una vez dicho que no soy reverente, que es negar la reverencia, esto es, negar la sujeción indebida por signo manifiesto, queda por ver cómo en este caso no estoy debidamente sujeto a la majestad imperial. Y como es menester que la razón sea larga, en capítulo propio quiero exponerla inmediatamente.
y X. Para ver cómo en este caso, es decir, aprobando o reprobando la opinión del emperador, no estoy obligado a sujetarme a él, es menester recordar lo que del mando imperial se ha dicho más arriba, en el cuarto capítulo de este tratado. Es decir, que la imperial autoridad fue inventada para perfección de la vida humana, y que ella es justa reguladora y gobernadora de todas nuestras obras, porque hasta donde nuestras obras se extienden tiene jurisdicción la majestad imperial, y fuera de estos límites no se extiende. Mas como toda arte y humano ejercicio están por el imperial limitados a ciertos términos, así también el imperio está limitado a ciertos términos por Dios. Y no es maravilla, porque el oficio y el arte de la naturaleza vemos limitado en todas sus obras. Porque si queremos tomar la naturaleza universal por entero, tiene tanta jurisdicción cuanta es la extensión del mundo, es decir, del cielo y la tierra. Y esto con cierto límite, como se demuestra en el tercero de la física y en el primero de cielo y mundo. Con que la jurisdicción de la naturaleza universal está confinada en ciertos límites, y, por consiguiente, la particular y es también limitador de esta. Aquel que por nada está limitado, es decir, la primera bondad, que es Dios, el cual es solo en su infinita capacidad a comprender el infinito. Y para ver los límites de nuestras obras, se ha de saber que nuestras obras son únicamente aquellas que obedecen a la razón y a la voluntad. Porque si en nosotros existe la operación digestiva, esta no es humana, sino natural. Y se ha de saber que nuestra razón está ordenada para obras en 4 maneras, de diversa consideración. Que no son operaciones que únicamente considera y no hace, ni puede hacer ninguna de ellas, como son las cosas naturales, las sobrenaturales y las matemáticas. Operaciones que considera y hace en su propio acto, las cuales se llaman racionales, como son las artes de hablar, y hay operaciones que considera y hace materialmente fuera de sí misma, como son las artes mecánicas. Y todas estas operaciones, aunque al considerarlas obedecen a nuestra voluntad, por sí mismas no la obedecen. Porque, aun queriendo nosotros que las cosas pesadas se elevasen por su propia naturaleza, ne podrían subir, y aunque quisiéramos que el silogismo con falsos principios concluyese mostrando la verdad, no concluiría tal. Y aunque quisiéramos que la casa se sostuviera lo mismo inclinada que derecha, no sería. Porque de todas estas obras no somos los factores propiamente, sino los inventores, que las ordenó e hizo el mayor factor. Hay también operaciones que nuestra razón considera en el acto de la voluntad, como ofender y beneficiar, como permanecer firme y obedecer por entero a nuestra voluntad. Y por eso, por ellas somos llamados buenos o malos, porque son completamente nuestras. Por lo cual nuestras obras se extienden a donde nuestra voluntad puede alcanzar. Y como quiera que en todas estas obras voluntarias hay alguna equidad que conservar y alguna iniquidad que evitar, la cual equidad puede perderse por 2 causas. Por no saber cuál es la tal o por no querer seguirla, fue inventada la razón escrita para mostrarla y para ordenarla. Así, pues, dice Agustín, si los hombres la conocieran es a saber, la equidad, y, conocida, la conservasen, no sería menester la razón escrita. Y por eso está escrito al principio del antiguo digesto. La razón escrita es el arte del bien y de la equidad. Para escribir la cual publicarla y ordenarla, está puesto este oficial de quien se habla, es, a saber, el emperador, al cual estamos sujetos en tanto cuanto se entienden nuestras propias obras que se han dicho, y más allá no. Por esta razón, en toda arte y en todo oficio, los artífices y aprendices están y deben estar sujetos al principal y al maestro de tales oficios y artes. Fuera de ellos, la sujeción perece, puesto que perece el principado. Del mismo modo casi se puede decir del emperador, si se quiere representar su oficio con una imagen, que es caballero, sobre la humana voluntad.
Caballo este que manifiesto es cuán frecuentemente va por el campo sin caballero, especialmente en la mísera Italia que sin medio alguno se ve abandonada a su gobierno. Y se ha de considerar que cuanto la cosa es más propia del arte y del magisterio, tanto mayor es en ella la sujeción. Porque, multiplicada la causa, se multiplica el efecto. Así, pues, se ha de saber que hay cosas que también son puras artes, que la naturaleza es instrumento del arte. Como bogar con el remo, donde el arte hace instrumento del impulso, que es movimiento natural. Como en el trillar el trigo, en que el arte hace instrumento suyo el calor, que es cualidad natural. Y en esto principalmente se debe estar sujeto al jefe y maestro del arte. Y hay cosas en que el arte es instrumento de la naturaleza. Y estas son menos artes, y en ellas están menos sujetos los artífices a su jefe, como el sembrar la tierra, en que se ha de esperar la voluntad de la naturaleza. Como salir del puerto, en que se ha de esperar la natural disposición del tiempo. Y por eso vemos en estas cosas muchas veces que disputan los artífices y pedir consejo el superior al inferior. Hay otras cosas que no pertenecen al arte y parecen tener con él algún parentesco. Y de aquí que los hombres se engañen muchas veces. Y en estas no están sujetos los aprendices al artífice, o más bien maestro, ni están obligados a creerle en cuanto hace al arte. Como la pesca, que parece tener parentesco con la navegación, y conocer la virtud de las hierbas, que parecen tener parentesco con la agricultura, y no tienen ninguna regla común, puesto que la pesca pertenece al arte venatoria y está a sus órdenes, y el conocer las hierbas pertenece a la medicina, o sea a más noble doctrina. Estas cosas, lo mismo que se han explicado con respecto a las demás artes, pueden verse en el arte imperial. Porque en ella hay reglas que son puras artes, como son las leyes de matrimonios, de los siervos, de las milicias, de los sucesores en dignidades. Y en todas ellas estamos sujetos al emperador sin duda alguna ni sospecha. Hay otras leyes, que son como continuadoras de naturaleza, como constituir al hombre de edad suficiente para administrar, y en esto no estamos por entero sujetos. Hay otras muchas que parecen tener algún parentesco con el arte imperial, y aquí yerra quien crea que el mandato imperial es auténtico en este punto. Como la juventud, sobre la cual no se ha de consentir ningún juicio imperial, en cuanto es emperador. Por eso aquello que es de Dios, a Dios se ha dado. Así, pues, no se le ha de creer ni consentir al emperador Nerón, que dijo que la juventud era hermosura y fortaleza de cuerpo, sino a quien dijera que la juventud es el colmo de la vida natural, que sería filósofo. Y por eso, manifiesto es que el definir la nobleza no compite al arte imperial. Y si no le compite, al tratar de ella no hemos de estarle sujetos. Y si no estamos a ella sujetos, no estamos obligados a reverenciarle en ese punto. Y esto es lo que se iba buscando. Por lo cual, ahora ya, con toda licencia, con toda libertad de ánimo, hay que herir en el pecho a las opiniones viciadas, derribándolas en tierra, a fin de que la verdadera por esta victoria mía tenga el campo de la mente de aquellos por quienes esta luz cobra vigor. X. Pues que se han expuesto las ajenas opiniones acerca de la nobleza y se ha demostrado que me es lícito el reprobarlas, argumentaré la parte de la canción que tal reprueba, que comienza como antes se ha dicho. Quien define. El hombre es un leño con alma. Y así se ha de saber que la opinión del emperador, aunque errónea en una partícula, a saber, donde dice buenos hábitos, apuntó a los hábitos de la nobleza. Y por eso en esa parte no se ha de reprobar. Nos proponemos reprobar la otra partícula, que por la naturaleza de nobleza es completamente diversa. La cual parece decir dos cosas cuando dice antigua riqueza, es decir, tiempo y riquezas, las cuales son completamente diversas de nobleza, como se ha dicho, y como más abajo se demostrará.
Y por eso al reprobar se hacen dos partes. Primeramente se reprueba lo de que las riquezas sean causa de nobleza. Luego se reprueba que lo sea el tiempo. La segunda parte comienza. No quieren que el villano noble se haga. Se ha de saber que, reprobadas las riquezas, se reprueba no solo la opinión del emperador en cuanto hace a las riquezas, sino también del vulgo todo, que solo en las riquezas la fundaba. La primera parte se divide en dos, en la primera de las cuales se dice, en general, que el emperador erró en la definición de nobleza. En segundo término, se muestra el porqué, y comienza esta segunda parte. Que las riquezas, como se cree. Digo, pues, quien define. El hombre es un leño animado, primeramente no dice verdad, es decir, dice falsedad en cuanto dice leño. Y luego no habla por entero, es decir, habla con defecto en cuanto dice animado y no dice racional, que es la diferencia por la cual el hombre se distingue de la bestia. Luego digo que de este modo erró al definir aquel que tuvo imperio, no diciendo emperador, sino aquel que tuvo imperio, para demostrar, como se ha dicho más arriba, que determinar cosa tal es ajeno al imperial oficio. Luego digo que erró igualmente porque atribuyó falso sujeto a la nobleza, a saber, la antigua riqueza, y luego procedió en forma defectuosa, o sea diferencia, a saber, buenos hábitos, los cuales no comprenden todas las formalidades de la nobleza, sino muy pequeña parte, como más abajo se demostrará. Y no se ha de dejar, aunque calle el texto, que Mecer el emperador no erró en este punto. Solamente en las partes de la definición, más también en el modo de definir, aunque, según pregona de él la fama, fuese lógico y muy docto, porque más dignamente se define la nobleza por los efectos que por los principios, puesto que parece tener razón de principio que no se puede percibir por las cosas primeras, sino por las posteriores. Luego, cuando digo que las riquezas, como se cree, demuestro que no pueden ser causa de nobleza, porque son viles, y demuestro que no pueden darla ni quitarla, porque están muy desunidas de la nobleza. Y pruebo que son viles, por un principalísimo y manifiesto defecto, y hago tal cuando digo. Por viles se las tiene, etc. Por último, deduzco, en virtud de lo que antes ha dicho, que no están unidas a la nobleza por no seguir el efecto de la unión. Así pues, se ha de saber que, conforme quiere el filósofo, todas las cosas que hacen alguna cosa es menester que primeramente estén perfectamente en aquel ser. Por lo que dice en el séptimo de la metafísica. Cuando una cosa se engendra de otra, se engendra de aquella estando en aquel ser. Además, se ha de saber que toda cosa que se destruye tanto precediendo alguna alteración, y toda cosa alterada es menester que esté unida con la alteración, como quiere el filósofo en el séptimo de la física y en el primero de generación. Una vez estas cosas propuestas, continúo y digo que las riquezas, como otro creía, no pueden dar nobleza, y para demostrar que hay gran diversidad entre ellas, digo que no la pueden quitar a quien la tiene. No la pueden dar, puesto que por naturaleza son viles, y por su vileza, contrarias a nobleza. Y aquí se entiende por vileza, degeneración, lo cual es opuesta a nobleza, como quiera que un contrario no es factor del otro, ni lo puede ser, por la razón susodicha. La cual se añade al texto al decir, pues quien pinta una figura, si no puede estar en ella, no la puede exponer. Así, pues, ningún pintor podría exponer figura alguna, si en su intención no se hiciese el primeramente cuál debe ser la figura. Tampoco la pueden quitar, porque están muy lejos de nobleza. Y por la razón antes dicha, de que para corromper o alterar alguna cosa es menester estar unida a ella. Y por eso añade, ni la enhiesta torre, desvía al río que de lejos corre.
Lo cual no quiere decir sino que, respondiendo a lo que antes se ha dicho, que las riquezas no pueden quitar nobleza, diciendo que la nobleza es como una enhiesta torre y las riquezas cual río que de lejos corre. Sí, queda por probar únicamente ahora cuán viles son las riquezas y cuán apartadas y lejanas están de nobleza. Y esto se prueba en dos partículas del texto, en las cuales es menester parar atención ahora. Y luego, expuestas aquellas, será manifiesto lo que he dicho, es decir, que las riquezas son viles y están lejos de la nobleza, y con esto estarán perfectamente probadas las razones de más arriba contra las riquezas. Digo, pues, por viles se las tiene e imperfectas. Y para manifestar lo que se quiere decir, debe saberse que la vileza de una cosa por su imperfección se colige, y así la nobleza de la perfección, pues que en tanto cuanto la cosa es perfecta, es por su naturaleza noble y vil, en cuanto es imperfecta. Y por eso, si las riquezas son imperfectas, manifiesto es que son viles. Y que son imperfectas lo prueba brevemente el texto cuando dice que aunque estén guardadas, no dan tranquilidad, antes cuidados. En lo cual, no solo se manifiesta su imperfección, sino que su condición es imperfectísima y por lo tanto, que son lo más viles. Y esto atestigua Lucano cuando dice, hablándoles a ellas. Sin contención peligran las leyes, y vosotras, riquezas, vilísima parte de las cosas, movisteis batalla. Puédese ver brevemente su imperfección en tres cosas por modo manifiesto. Primero, en su indiscreto advenimiento. Segundo, en su peligroso acrecimiento. Tercero, en su dañosa posesión. Y antes de demostrarlo, he de declarar una duda que parece surgir aquí. Pues como quiera que el oro y las margaritas tienen perfectamente en su ser forma y acto, no parece cierto decir que sean imperfectas. Mas, sin embargo, se ha de saber que, cuando se las considera en sí mismas, son cosas perfectas y no son riquezas, pero oro y margaritas. Mas en cuanto están ordenadas a la posesión del hombre, son riquezas, y por este modo están llenas de imperfecciones. Porque no hay inconveniente en que una cosa sea, en diversos aspectos, perfecta e imperfecta. Digo que su imperfección puédese advertir primeramente en la indiscreción de su advenimiento, en el cual no resplandece ninguna justicia distributiva y si la más completa iniquidad. La cual iniquidad es precisamente efecto de imperfección, porque si se consideran los modos por los cuales vienen aquellas, puédense todos recopilar en tres maneras. Porque, o proceden de la pura suerte, como cuando, sin intención o esperanza, vienen por cualquier impensado hallazgo, o proceden de la mente ayudada de la razón, como por testamento o mutua sucesión, o proceden de la razón, ayudada de la suerte, como cuando vienen por provecho lícito o inclinado. Lícito, digo, cuando son merecidas por arte, mercancía o servicio. Ilícito, cuando proceden del hurto o la rapiña. Y en cada uno de estos tres modos se ve la iniquidad que digo, porque se le ofrecen más veces a los malos que a los buenos las escondidas riquezas que se encuentran o se consiguen, y esto es tan manifiesto, que no ha menester ser probado. A la verdad, yo vi el lugar en la ladera de un monte en Toscana, llamado Falterona, donde el villano más villano de la comarca, según se hallaba cavando, encontró finísima plata, esperada tal vez 1000 años. Y al ver estas iniquidades, dijo Aristóteles que cuanto más subyuga el hombre al intelecto, tanto menos subyuga a la fortuna. Y digo que muchas más veces les tocan las herencias legadas o correspondidas a los malvados que a los buenos, y de esto no quiero presentar testimonio alguno. Mas vuelva cada cual los ojos en derredor suyo y verá lo que yo callo para no abominar de nadie. Así pluguiera a Dios que se hubiese cumplido lo que el provenzal pidió, que quien no es heredero de la bondad perdiese la herencia del haber.
Y digo que más veces a los malos que a los buenos tócales precisamente el provecho, porque los ilícitos nunca tocan a los buenos porque lo rehúsan. Y que bien hombre utiliza nada por fraude o por fuerza. Imposible sería, porque solo con aceptar la ilícita empresa, ya no sería bueno. Y los lícitos rara vez tocan a los buenos, porque como quiera que se necesita mucha solicitud, y la solicitud del bueno se propone cosas más grandes, raras veces el bueno es en esta suficientemente solícito. Por lo cual es manifiesto que de todos modos vienen inicuamente las riquezas, y por eso nuestro Señor inicuas las llamó cuando dijo: Haceos amigos con el dinero de la iniquidad, invitando y confortando a los hombres a la liberalidad en los beneficios que son engendradores de amigos. Y cuán buen cambio hace quien de estas cosas imperfectísimas da para tener y adquirir cosas perfectas, como son los corazones de los hombres de pro. Este cambio puede hacerse todos los días. Ciertamente que esta mercancía es más nueva que las otras, pues que creyendo comprar un hombre con el beneficio compra miles y miles. ¿Y quién no está aún agradecido de corazón a Alejandro por sus reales beneficios? ¿Quién no tiene aún al buen rey de Castilla, o a Saladino, o al buen marqués de Monferrato, o al buen conde de Tolosa, o a Beltrán del Bornio, o a Galeazo de Montefeltro, cuando se hace mención de sus misiones? Ciertamente que solo los que tal harían de grado. Más aún, aquellos que antes morirán que hacer tal, tienenle amor a su memoria. X y Y. Como se ha dicho, la imperfección de las riquezas no solo se ve en su indiscreto advenimiento, mas también en su peligroso acrecimiento, y por eso, en lo que se puede ver de su defecto, solo de ello hace mención el texto, al decir aunque guardadas, no solamente no dan tranquilidad, sino que dan más sed, y le hacen más insuficiente y falto. Y en este punto se ha de saber que las cosas defectuosas pueden tener sus defectos de modo que a primera vista no aparezcan. Mas, so pretexto de perfección, se esconde la imperfección, y pueden tener aquellos de tal manera al descubierto que claramente se vea la imperfección a primera vista. Y aquellas cosas que de primeras no muestran sus defectos son más peligrosas, por lo que muchas veces no puede uno guardarse de ellas, como vemos en el traidor, que a la vista se muestra amigo, de modo que hace que se tenga fe en él, y so pretexto de amistad encierra el defecto de la enemistad. Y de este modo las riquezas son peligrosamente imperfectas en su acrecimiento, porque posponiendo lo que prometen, traen lo contrario. Prometen siempre estas falsas traidoras, reunidas en cierto número, hacer al que las reúne pago de todo deseo, y con esta promesa conducen la humana voluntad al vicio de la avaricia. Y por esto las llama Boecio peligrosas en el de consolación, al decir: Ay, ¿quién fue el primero que, descubriendo los pesos de oro y las piedras que querían esconderse, excavó preciosos peligros? Prometen las falsas traidoras, si bien se mira, satisfacer toda sed y toda falta y aportar saciedad y bastanza. Y hacen esto al principio a todos los hombres, afirmando su promesa con cierto acrecimiento de su cantidad, y luego que están reunidas, en lugar de saciedad y refrigerio, dan sed al pecho, febril e intolerable, y en lugar de saciedad, aportan nuevo límite, es decir, deseo de mayor cantidad, y con él, grande temor y cuidado de lo adquirido. De modo que, verdaderamente, no tranquilizan, sino que dan más cuidados, los cuales sin ellas no se tenían. Y por eso dice Tulio en el Tratado de la Paradoja, abominando las riquezas: Yo en ningún tiempo dije que entre las cosas buenas y deseables estuvieran sus dineros ni sus magníficas mansiones, sus señoríos ni sus alegrías, de las cuales están muy agobiados, puesto que veía a los hombres que cuanto más abundaban en riquezas más deseaban. Porque nunca se sacia la sed del deseo ni se atormentan solo por el deseo de